más en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote con RSD Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, pertenecientes a la red Sodomco. Y también está en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, AM Tagua en todo el Perú. Rosa María, buenos días. Buenos días, amigos. Hoy día vamos a hablar de la película Caiga quien caiga. De todas maneras, vamos a hablar de Montesinos. Hoy día se estrena. Hoy día se estrena, viene a pelo para los acontecimientos que les voy a contar, que se han desarrollado muy rápidamente esta mañana. Hace unos minutos, apenas hace un poco más de una hora, Keiko Fujimori ha lanzado a través de YouTube un mensaje que se llama Mensaje de Keiko Fujimori sobre los últimos acontecimientos 23 de agosto de 2018. Ella no da entrevistas, no responde preguntas espontáneas. Yo creo que no puede, ¿no? Porque lo primero que hay que decir de este mensaje anti-Vizcarra, porque es anti-Vizcarra, eso es lo que es que tiene serios problemas formales. Keiko Fujimori no es capaz de hablarle a la cámara 9 minutos, que es lo que dura, seguido. Porque tiene que leerle el teleprompter, pero ni siquiera lo puede hacer seguido. Tienen que cortar. No sabe la cantidad que se corta y edita, porque no puede leer completo. Y quiere ser presidente del Perú. Pero en fin. Luego confunde las cosas, pero confunde términos que una persona que aspira a ser jefe de Estado no podría confundir. A ver, por enésima vez, en Puno no hay friaje, en Puno hay heladas, friaje hay en la Amazonía, en la selva. Nuestros amigos de Madre de Dios sufren friaje. ¿Qué quiere decir friaje? Que la temperatura baja dramáticamente de 30 a 35 grados a 20 grados. ¿La gente se muere en el friaje? No, le da frío. Por eso se llama friaje. ¿La gente se muere en las heladas? Sí, en las heladas sí se muere. Keiko Fujimori nos habla del friaje en Puno, por ejemplo. Para un discurso que te lo han escrito tus asesores, a los cuales les pagas, eso por lo menos deberían saberlo. 2, confunde la cronología de los hechos. Dice que primero se eligió la mesa directiva de Salaverry y después se desaforó al Consejo Nacional de la Magistratura, cuando es exactamente lo inverso. Fue Galarreta el que presidió la ascensión. O sea, está perdiendo incluso la cronología de los eventos. Para alguien que te escribe, reitero, un discurso y tú que lo lees y eres la jefa de un partido, puede ser que no recuerdes lo que pasó el mes pasado. Entonces les digo, aspectos formales chapados al vuelo. Keiko Fujimori desarrolla la demagógica tesis que hemos visto en muchas ocasiones, que es la de plantear un tema más relevante que el que tú estás planteando para desacreditar el tema del cual tú estás hablando. ¿Se acuerdan de Ni Una Menos cuando salimos todos a marchar? ¿Pero por qué van a hablar de que le pegan a las mujeres y más importantes son los niños que se mueren de hambre? ¿No? ¿O por qué no hablan de la reconstrucción en el norte, el friaje en Puno? O sea, estamos hablando de la reforma política del Perú. La señora no quiere que Vizcarra hable de eso. Dice que eso no es prioritario, dice que eso no es relevante, que lo relevante es la reconstrucción del norte, los niños que se intoxican así por millones en el Perú comiendo comida que da el Estado, ¿no? La anemia, o sea, todo menos los temas que son relevantes para el Perú. La reforma política es tan relevante que sus congresistas en la Comisión de Constitución, cuando llegaron al poder en agosto del año 2016, la primera comisión que se hizo en la Comisión de Constitución fue la Comisión de Reforma Política, que la presidió Patricia Donaire. Y cuando concluyó su trabajo en diciembre, le dijeron que era un insumo y más y le querían tirar a la basura el proyecto. Así que no me venga con el cuento que no es prioritario, porque sus congresistas participaron en ese trabajo. Por supuesto que es prioritaria la reforma política en el Perú. No tendríamos la cochinada de poder judicial que tenemos si no, digamos, si hubiéramos tenido una buena reforma política, ¿no?
Y grita al final, no a la corrupción, no a las coimas, no a la reforma política. A ver, explícame cómo haces eso. Está plagada de contradicciones. O sea, ¿cómo puedes decir que no quieres corrupción si no quieres hacer una reforma política? O sea, es absurdo. La primera parte del mensaje, por supuesto, está dedicada a Kuczynski, su sublime obsesión, donde dale con que... No te puedes imaginar la campaña que han hecho contra ella. La lectura de Keiko Fujimori es que había una campaña contra ella, contra Fuerza Popular, que no ha hecho sino salvar a este país de un corrupto como Pedro Pablo Kuczynski. Claro, ella ha leído ya las encuestas y ha visto con qué problemas se asocia la caída de Keiko Fujimori y la Popular. Número 1, la corrupción. 72% cree que son corruptos. Y otra cosa alucinada, dice que Toledo, fue descubierto, ¿por quién crees? Por la Comisión Lavallato, la de Rosa María Bartra. Y que eso ha sido un duro golpe a la corrupción. Te lo juro, eso dice. O sea, Toledo fue descubierto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Claro. Eso lo sabemos todos. O sea, o está consumiendo algún producto que no le hace bien. Y por supuesto, el argumento xenofóbico, ¿no? En el 28, a pesar de que Vizcarra, está diciendo así como, a pesar de que Vizcarra era mío, porque lo dice, con el absoluto respaldo de Fuerza Popular, lo pusimos prácticamente, el 28 de julio me traiciona. ¿Asesorado por quién? Por unos extranjeros. El argumento xenofóbico. Unos extranjeros lo asesoran. ¿Ya? A ella nunca la asesoraba un extranjero en sus campañas. Dame el favor. Que es una cosa increíble, ¿no? Unos extranjeros. Hay efectivamente un argentino que es un consultor del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que no es lo mismo que el Banco Mundial, por si acaso. Por si acaso. Dicen que Jaime Saavedra lo había mandado y pobre Lourdes Alcorta, no sabe ya a estas alturas, tercer mandato en el Congreso, la diferencia entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Pero bueno, hay gente que no va a aprender nunca si es que no tienes educación universitaria, no se puede. Se hace lo que se puede, pero a veces no se puede. Pero los asesores extranjeros. Cuando a Vizcarra, además le dice que en Catacaos ha sido víctima de un incidente. Vizcarra no fue víctima de un incidente. Al que estaban pifiando era el alcalde. Uh-huh. Y la seguridad se ha sacado a Vizcarra porque lo que querían la gente es que Vizcarra hiciera justicia in situ, más o menos. ¿Qué le gritan a Vizcarra cuando camina por las calles? Porque él sí camina por las calles, que con Fujimori no puede caminar por las calles de Lima, tiene que refugiarse. Que lo voten, que cierre el Congreso. ¡Que cierre el Congreso! Además le dice, ¿quieren escuchar un pedacito? Naila, ¿me puedes ayudar? Mira, se llama, tiene 927 visitas, o sea, no es que mucha gente lo haya escuchado, ¿eh? Qué rata soy. Pero es mensaje de Keiko Fujimori por en YouTube sobre los últimos acontecimientos 23 de agosto. Y cuando yo levanto la mano y digo, ¡para! Ahí paras. Y lo hacemos rapidito. A ver, ¿puedes? ¿Ya? ¿1, 2, 3? No, ahorita espérate. Tienen que descargarlo un ratito. Tienen que descargarlo un ratito. Sí. Ah, ya, para que fluya. Para que puedan verlo en pantalla. Uh-huh. Ajá. Ah, ya, para que lo puedan ver ustedes en pantalla, los que me están siguiendo. Que está empezando acá. Ya, espérate, ya. Ya está. No. Ahí. ¿Ahora sí? Nada, dice Naila que vamos despacio. Bueno, les digo, yo iba a hablarles de la caída de Keiko Fujimori y las encuestas, está con 15%, la pobre, nunca le ha ido tan mal, ¿no? Pensando qué estrategia iban a proponer pues sus asesores, ¿no? Para que trate de sintonizar un poco con las expectativas populares, ¿no? Y sale este video, entonces yo dije, ni una palabra de la señora K, de Inostroza, de los hermanitos, de eso no habla. Ni una palabra de su hermano Kenji, aunque dice los congresistas que fueron comprados. Y quiere que metan presos a los ministros de Fujimori, de Kuczynski. Y quiere que los ministros actuales salgan a dar la cara, que trabajen, que no están trabajando. O sea, es como si fuera la emperatriz, ¿ah? O sea, hay un aire ahí de, o sea, súbditos. Trabajen, una cosa enloquecida. Yo pienso que se siente así ella, ¿no? Debe sentirse así. No, pero ¿quién lo escribe esto? Porque hasta, ¿cómo les digo? Se lo escriben mal. Yo lo voy a ir anotando. Y por supuesto, habla de la ley Mulder, que ya ha hecho cosas impopulares,
Como la ley, o sea, ella misma reconoce pues que lo ha hecho contra los medios. Es una cosa que dice, ay mamita, hay como mencionar, ¿no? La sola casa del ahorcado. Y digo esto a pesar de que sé que es impopular, ¿no? Ay, 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 esta no llega, pero ni a 28 de julio del 2000. Ahora, es verdad que el mensaje lo que busca, con la mayoría que tiene en el Congreso, es tumbarse a Vizcarra, ¿eh? Dejémonos de tonterías. ¿Podemos ir? Vamos. Sí. Queridos amigos y amigas, la actual crisis política no se resolverá con anuncios cuyos efectos recién podrían implementarse en el 2021. Se requiere actuar con criterio reformista, con un diálogo sincero y dando soluciones inmediatas a los temas urgentes. Hace aproximadamente un año, la Comisión Lavajato del Congreso de la República logró evidenciar los actos de corrupción del gobierno del señor Toledo, cuyo primer ministro fue el... Paren ahí. Escúchame, Naila. Ya. Hace un año, la Comisión Lavallato evidenció los actos de corrupción de Alejandro Toledo. O sea, en agosto del año pasado. ¿Ah? O sea, hay un tema que se llama orientación en espacio, tiempo y persona, ¿no? Que es fundamental. Hace un año, en agosto del año pasado, la Comisión Lavallato no evidenció de Toledo absolutamente nada. Toledo está procesado desde enero del 2016. O sea, ¿qué le pasa a esta señora? No sabe ni cuándo ocurren las cosas. La Comisión Lavallato. ¿Qué ha evidenciado la Comisión Lavallato? Hace un año no pasó nada con Toledo. A ver, sigamos. Quien luego llegó a señor Kuczynski, quien luego llegó a ser presidente de la República. Este destape fue un duro golpe a la moral del país. ¿Qué hizo el gobierno de PPK desde sus inicios? Buscó quitar legitimidad al Congreso, acusándolo de obstruccionista y golpista, con el objetivo de debilitar a quienes lo iban a investigar. Para ello... No va a investigar al presidente. El presidente, por los hechos por los cuales se le está investigando, no tiene beneficio ante juicio. El presidente tiene que ser, Kuczynski, el expresidente, juzgado en el Poder Judicial. Eso ya lo determinó el Poder Judicial. No hay beneficio ante juicio por los hechos ocurridos en el 2006, a estas alturas en el 2018. No se le está acusando por ningún hecho ocurrido durante el último gobierno, durante los últimos 20 meses de su gobierno. Entonces, ¿qué obstruccionismo puede haber tenido Kuczynski si el obstruccionista era el Congreso? Porque eso sí no dice que se bajó a 4 ministros que obligaron a renunciar a Vizcarra, que le quitaron la confianza a Torre y que censuraron a Saavedra. Eso lo han hecho ellos. ¿Y el pueblo no lo sabe? O sea, a mí me pueden agarrar un rato de tonta, pero ya en el primer minuto todo esto. O sea, Toledo fue descubierto por Lavallato. Ya, sigamos, ya, para no seguir riéndonos. ¿Qué más? Se valió de una campaña mediática sin precedentes y muy costosa. Recordemos también que durante el proceso de vacancia del señor Kuczynski, él, en complicidad con parte de su gabinete y otros funcionarios, se dedicaron a la compra de votos de congresistas, tal como se evidenció en los audios y videos difundidos en ese entonces. Si bien algunos de los congresistas involucrados fueron sancionados, extrañamente los ministros mencionados en esos mismos audios hoy siguen como si nada hubiera pasado. Ese congresista fueron sancionados por si acaso su hermano, ¿eh? Digo nomás, ¿no? Su hermanito, ese es el sancionado, por si acaso, ¿no? Bueno, y quiere que metan presos a los ministros. El problema es que no han cometido delito. O sea, sería muy bacán que los pudieran juzgar por algo si es que hubiera un delito que hubieran cometido. Y digamos, hablando de comprar votos, ¿no? ¿Por qué no hablamos de Benicio Ríos, que ha votado con el fujimorismo para que no lo voten del Congreso? Digamos, podríamos hablar de ese y de otros más. ¿Un poquito más, quiere? Es un goce el video, es un goce. A ver, un poquito más. A ver, dale. Pero finalmente, un tema pendiente para la Administración de Justicia. Pero finalmente, la verdad se abrió paso y el señor Kuczynski renunció por corrupción,
lo que constitucionalmente derivó en la asunción del señor Martín Vizcarra como presidente de la República, contando con el apoyo decidido de Fuerza Popular, con el único objetivo de mitigar los efectos de la crisis y sentar las bases para un gobierno estable hasta el 2021. Todo esto pese a las innumerables voces que exigían, guiados quizás por intereses personales, ir a nuevas elecciones generales, sin tomar en cuenta... Yo lo puse ahí con el único objetivo de que me cuiden la casa hasta el 2021, porque ahorita no puedo enfrentar una elección. Frente a las voces que pedían nuevas elecciones, no son voces, es todo el Perú que pide que se vaya al Congreso. Haga una encuesta. ¿Quiere usted que se vaya al Congreso? 99% sí. Lo que ha hecho la prensa en el Perú es más bien tratar de salvar al Congreso de un linchamiento público. La gente los odia. ¿Cómo quieren que se los explique? ¿De qué manera quieren que se los explique? Y los odia, ¿por qué? Porque son prepotentes, porque son conchudos, porque no resuelven los problemas que tienen que resolver, ¿no es cierto? Porque están detrás de la plata, de las prebendas, del televisor, del frigobar, de las flores, de colocar a sus parientes, de darle chamba, de tirarse los sueldos de sus empleados. O sea, a eso se dedican, o a entrar al Congreso teniendo amiguitos fantasmas, ¿no es cierto?, que nunca han ido al colegio. Entonces, no es que... ¿no es cierto? Innumerables voces pedían ir a nuevas elecciones. Todo el Perú pide cerrar el Congreso e ir a una nueva elección. Pero bueno, a esta señora le escriben esto, y aunque usted no lo crea, de los 9 minutos, recién vamos en 2 minutos y medio. Es error tras error. ¿No será que el asesor es el enemigo? Vamos, a ver. Dale. Que eso hubiese generado una mayor inestabilidad política y económica para el país. Han pasado los meses y un nuevo destape de corrupción, esta vez en el sistema de administración de justicia, nos vuelve a conmocionar a los peruanos, resintiendo aún más la ya debilitada confianza de la población hacia sus autoridades. En medio de esta coyuntura, el Congreso eligió a una nueva mesa directiva, cuyo presidente hizo público desde el primer día su compromiso de seguir luchando contra la corrupción, y actuó con la celeridad y firmeza que la crisis demandaba, pero respetando también el debido proceso. Fue así que el Parlamento... Primero eligieron a Salaverry y después fue así que el Congreso decidió la remoción del Consejo Nacional de Magistratura. Ese es mérito de Salaverry. Pero si Salaverry no lo habían elegido cuando removieron el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿No les digo? Hay un problema de espacio, tiempo, persona grave. No sé si en ella que lee, y ya tuvimos un par de cortes de dicción, o en la persona que se lo escribe. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Pero sorpresivamente decidió la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y anunció dar prioridad a la reforma del sistema de administración de justicia. Pero sorpresivamente, el 28 de julio, el presidente Vizcarra, al parecer aconsejado por asesores extranjeros inmediatistas, lanzó un conjunto de iniciativas para implementar una reforma política populista, centrada en que lo fundamental para resolver los problemas de nuestro país era, primero, impedir la reelección de los congresistas. Esto quiere decir que para el presidente, la delincuencia, la mala atención en los servicios de salud, la pobreza, el friaje en Puno... Fue muy larga. Luego sigue hablando de cada medida y siempre dice que la delincuencia, los niños pobres, la media, el friaje en Puno, que todavía no se ha enterado que en Puno no hay friaje. Acá el tema central es, yo digo que lo que está haciendo el presidente no es importante, porque lo que yo creo que debe hacer es más importante, la reconstrucción del norte, etc. Eso se llama demagogia y se pone más demagógico todavía en los 4 minutos siguientes. ¿Por qué? Porque implica que en la cabeza de Keiko Fujimori, una persona solo puede hacer una cosa a la vez. O sea, que un Estado con 17 ministerios solo puede luchar contra la delincuencia. O sea, no puedes curar la anemia, luchar contra la delincuencia y discutir la reforma constitucional. No puedes. No puedes. O sea,
para ella, la reconstrucción del norte o luchar contra la delincuencia. Luchar la delincuencia o la reconstrucción del norte, porque bajo ese mismo principio no podrías hacer las dos cosas a la vez. O los niños con hambre y el friaje, o la reforma constitucional. Entonces, esto es un disparate. Sobre todo por una razón bien simple, porque el Congreso no discute la reconstrucción del norte, ni calma la anemia de los niños, ni combate las heladas en Puno. El Congreso discute leyes, entre ellas la reforma constitucional. Para hacerse las cortas, al final ha dicho que no vamos a poner trabas al debate, pero no nos parece urgente. Con lo cual, guerra avisada no mata gente. Que el señor presidente haga cuestión de confianza en sus proyectos. Porque esto es la guerra. Bueno, vamos a ver quién gana. Si ella cree que declarándole la guerra a todo el pueblo peruano va a ser presidente del 2021, buena suerte. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Y este sábado 8 de septiembre nos vamos de paseo a Quilmaná. Visitaremos el Parque de las 7 Maravillas del Mundo, degustaremos su deliciosa gastronomía, réplicas de la imponente muralla china, Machu Picchu, las pirámides de Egipto y mucho más. Realizaremos la misa en la parroquia San Luis de Cerro Azul, buses cómodos, confortables, buena comida, degustación, aventura y recreación. Apoyemos a la primera emisora católica del Perú. Informes e inscripciones a Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 24 minutos, 8 con 24 minutos, señoras y señores, usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, a pensar más con Rosa María Palacios. Rosa María. Muy bien, y estamos aquí en los estudios con Eduardo Guillot, que es el director de la película Caiga quien caiga. Justamente una película dedicada, no mentira, no está dedicada a Keiko Fujimori, pero ahora que Keiko Fujimori se ha puesto a hablar, sería bueno, le vamos a recordar algunos momentos bonitos, históricos, ¿no es cierto? Yo ya la vi. Tengo ventajas sobre todos ustedes. No vale. Y se las recomiendo mucho, vayan a verla. Pero acá está Eduardo Guillot para contarnos un poco de la película. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Rosa María, por invitarme. ¿Por qué hacer una película? Bueno, es un personajazo, ¿no? Pero ¿por qué hacer una película reviviendo hechos de hace, 18 años, con un personaje que está preso, como Vladimiro Montesinos, como eje central de la película? ¿Qué fue lo que dijiste? Acá hay una historia y esta historia yo la quiero contar. Bueno, eso es, ¿no? O sea, el basarnos en el libro de Caiga quien caiga del doctor Ugaz fue, revisar el libro, ver qué opciones teníamos de historias. El libro es una buena historia. Es una buena historia primero porque dramatúrgicamente funciona. Tú tienes ahí a dos personajes, un personaje que es más débil, si quieres, que es el doctor Ugaz, que se enfrenta a toda esta dictadura en ese momento que, se venía cayendo a pedazos. Pero lo interesante es
un poco el tema que tiene que ver con la justicia, quizás, los personajes dramáticos tienen que ver también con eso, Siempre, ¿no? ¿no? Hay un Hay un bien y hay un mal, como en todo buen drama, ¿no es cierto? Hay un protagonista y un antagonista, así es. y el antagonista es débil, ¿no? Entonces tú dices, es como David y Goliat, o sea, la gente tiende... Aparentemente débil, ¿no? No, aparentemente débil, sobre todo al inicio, ¿no? Y la gente tiende a generar la empatía, ¿no es cierto? El protagonista, el personaje de José Ugaz, que es un abogado joven, pues ingenuo, con problemas, ¿no? Que tiene un montón de problemas, no es que tenga la vida fácil y arreglada. Pero ¿sabes qué pasa? Yo sí te lo dije, la película se la come Montesinos. Bueno, siempre debería- los malos, debería en agradecer, este caso el villano, el villano tiene toda una dimensión, ¿no? Eso- Además que nosotros eso- hemos trabajado la parte, no es un personaje acartonado, sino todo lo contrario. Tú tienes ahí, ves esa dimensión humana en Montesinos, Mucho, ¿no? ¿no? Es su posición y en lo que él cree. Eso es lo que vemos en la película No, también. y además hay una... Yo, de Montesinos, debería más bien mandarles una carta de agradecimiento, ¿ya? Porque lo han resucitado, ¿ya? La actuación de Miguel Isa es impactante, porque Miguel Isa no tiene ni siquiera el cuerpo de Montesinos, pues es un flaco, ¿ya? Y sale gordo en la película, o sea, no sé cómo hicieron para engordarlo. Habla como arequipeño, él no es arequipeño, Así es. habla como arequipeño mayor, antiguo, y los gestos, la caminada. Y como tú dices, hay una transformación del personaje en un hombre que lo controla todo a un hombre que no controla nada, ¿no? Y en pequeños detalles que me gustaron mucho, como por ejemplo el manejo del celular satelital, ¿no? Claro, pues porque tenía unos esbirros ahí que, llámame a fulano. Y de repente está en medio de la nada solo y tiene que llamar él. Y no sabe cómo funciona el aparato. Claro, pues porque está solo. Se va quedando solo, Se ¿no? va quedando es un solo. proceso de perder el poder y de salir del entorno donde todo lo manejaba, y cuando sale fuera del Perú ya empieza a darse cuenta que está acabado, ¿no? A mí me gustó mucho esa decadencia del personaje, pero también su discurso final, autojustificatorio. Porque no es al final un cuento de hadas. O sea, Montesinos suelta un discurso justificatorio. Parece el de los argentinos de la Guerra Sucia. Yo sé que el guionista es argentino, pero es el mismo discurso de los argentinos de la Guerra Sucia. O sea, yo he salvado al país. Lo que pasa es que siempre hay una justificación. En Para este todo, caso, sí. él tiene en su cabeza que el fin justifica los medios, y él cree en eso y cree en ese plan. Y bueno, por otro lado está Ugaz, que en realidad lo que hace es que las cosas pasen por la ley, ¿no? Que se haga justicia, y que de alguna manera vemos que no solamente es Ugaz, sino todo el equipo, los fiscales que lo ayudaron en ese momento, su equipo anticorrupción, pero sobre todo una decisión política en ese momento de Valentín Paniagua, que eso es muy importante, ¿no? Y creo que es un poco lo que se está viendo ahora, ¿no? Es importante tener memoria de que en un momento determinado nosotros hemos podido meter a la gente, o sea, en este Ahora, caso. Fujimori es casi una sombra en la película, ¿no es cierto? Aparece siempre en videos de archivo, ¿no es cierto? No les voy a contar todo, ¿no? Aparece de espaldas, ¿no? ¿Por qué no quisieron hacer a Fujimori un personaje importante? Porque ya la dualidad de Ugaz Montesinos era suficiente y meter otra era muy complicado. Ese es un motivo, ¿no? En Claro. este caso era cómo se llegó a meter preso a Montesinos por un lado, pero por otro lado también Fujimori está presente. Lo que pasa es que la mejor manera de ponerlo era a través de los medios, realmente como estaba. Es Él omnipresente. está comprometido, Está siempre él en es todo. un socio, Claro. o sea, él es socio de Montesinos. Son los dos poderes que se han peleado, pero en realidad eran una sola cabeza, ¿no? Claro. Entonces, dramáticamente nos funcionaba mejor encontrar un actor que interpretara a Fujimori. Iba a ser también, no iba por ahí la historia. Yo creo que por ahí no era la idea. Ahora- y creo que él tiene una presencia. Ahora, ustedes le dan una salida bien interesante a una historia que no tiene mucha
que no tiene mucha forma de ser entendida de otra manera o sea, ¿por qué se rinde Fujimori, digamos, ¿no? ¿Por qué se va? Finalmente, porque pudo haberla peleado, pues no, frenéticamente, aferrado al poder, ¿no? Como Maduro. No les voy a contar por qué, ¿ya? Es algo que muchos sospechamos, pero es una película, evidentemente, esto es Exacto, ficción. tiene muchas cosas de ficción. Esto es ficción. O sea, yo lo primero que te dije cuando salimos de la película, esto no es un documental, ¿ah? No. O sea, tan simpatiquito no es su asa. O sea, yo le dije a José Ugas, te han mejorado, ¿ah? Tú has hablado con el director, pues, de verdad, pues, ¿no? Y los abogados, o sea, no te imaginas, Azabache, pero olvídate. Regio, sale Azabache. Azabache y Lucho Vargas Valdía. Olvídate, pues. Macanudo, yo dije, así cualquiera hace película, yo también quiero, pues, ¿no? Pero sí, la verdad que o sea, si hay es un thriller policial, digamos, Más pero político, pero tiene elementos que son de ficción, que tienes que usarlos en el género. Sobre todo, lo que yo creo es que mucha gente cree conocer a Montesinos o esta historia, pero en realidad tú estás viendo cómo fueron los hechos, ¿no? Claro. Cómo se mueven los personajes. Ahora, ¿no? para tranquilidad de Laura Bozzo sale menos de un minuto. Así es. Menos de un minuto. Y jamás dice que pase el desgraciado. Dice algo muchísimo mejor. ¿Qué te he contado, no? Sí. Que pase el muerto, que ese me parece mucho más entretenido. ¿Verdad? Y evidentemente no han vuelto a molestar con eso de que no se... Bueno, por ahora no. Yo creo que, bueno, me imagino que verán la película y, bueno, tienen la opción de, como dicen ellos, demandarme, amenazarme. Cualquiera puede demandar, ¿no? Claro. Ahora, lo que hay sí son imágenes de archivo que salen en los televisores del CIN, ¿no? Y que son de archivo, o sea, son reales, no es algo que no haya Así es, pasado, o sea, así es. son las imágenes reales. Pero no hay además, como hemos conversado muchas veces, son personas condenadas, procesadas en juicios justos y condenadas. Así es. O sea, eso de que Laura Bozzo no fue condenada es un cuentazo, por supuesto que fue condenada. Claro que fue condenada, con prisión suspendida, pero fue condenada. Así es. Por supuesto que fue condenada. Hay gente que le falla la memoria, ¿no? Como a Keiko, por ejemplo, ¿no? Pero a Keiko le está fallando la de corto plazo. ¿Qué dirá de la película Keiko Fujimori? Tenemos que esperar que vaya a verla, ¿no? Que no la compre pirata, pues tampoco, ¿no? Que vaya al cine, que se le enseñen, ¿no? Así es. No sale Keiko, ¿ah? O sea, tranquilos, no. Este es un duelo. Ahora, a mí lo que te dije esto no lo va a apreciar mucha gente, ¿eh? Pero el trabajo de cámaras es espectacular. Has trabajado con drones, bastante. Hemos trabajado con drones, bastantes sí. escenas. Era importante ver nuestra ciudad, ¿no? De una manera de cómo era, cómo es parte del clima de la película, ¿no? Claro. Queríamos que ver un poco esa Lima, ¿no? Claro. Y no solamente para la ciudad, sino para los recorridos, por ejemplo, de los autos, ¿no es cierto? Esto se firma con tomas aéreas, casi todos los recorridos de los autos. Así que eran importantes porque Montesinos se desplazaba y Fujimori pues con unas caravanas de vehículos. Entonces la toma aérea te da, además en la soledad de una carretera, ¿no? Te da esa sensación de... Es un lenguaje, ¿no? Exactamente, es un lenguaje imperio, que te aporta, ¿no? Claro, una especie de imperio. Yo soy el dueño de la carretera. Entonces te da esa sensación. El poder, ¿no? Es un poco ver el poder. Ahora, eso debe ser complicado en el Perú porque se usan ya, por supuesto, drones, pero para películas en el Perú, grabadas en el Perú, poco, ¿no? Bueno, hoy día antes era mucho más difícil porque tenías que contratar un helicóptero, era más caro. Claro. Hoy día el dron es un poco más económico, pero también no es fácil. Y sobre todo no engolosinarte con esas tomas, ¿no? Sí, sino ser preciso en lo que quieres contar, ¿no? Eso es verdad, porque provoca, ¿no? Provoca, claro, estás arriba y quieres ver todo el tiempo. No, pero, por ejemplo, y pasa hoy día, tú ves una película y ves... No, hay tomas, digamos, muy impactantes del Poder Judicial, que se presenta como una suerte de Ministerio de Justicia, si quieren, ¿ya? Que todos los peruanos sabemos que eso no es el Ministerio de Justicia, entonces puede ser un poquito confuso, pero si la ve un extranjero, le parece efectivamente un ente de justicia, pero son tomas desde arriba, ¿no? Entonces tú ves a este abogado solito caminando en esta mole, entonces ahí hay un lenguaje de la soledad de la persona que se está Así enfrentando a un poder inmenso, ¿no? Entonces sí, hay una representación ahí, hay un lenguaje que está escogido a propósito Exacto. por el director Así es. y por nadie más. Y eso implica algunas cosas. Ahora, grabar en el Poder Judicial debe haber sido complicado, ¿no?
Bueno, eso no es el Poder Judicial en realidad. ¿Qué es? Es la sociedad de beneficencia. Esas oficinas primeras no, que las tú ves. oficinas sí. El Ministerio de Justicia sí, el Palacio Sí. de Justicia Sí. sí, es el exterior. El frontis. El frontis, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Votabas a la Bueno, gente? no. Bueno, hemos pedido permiso y hemos tenido autorización para filmar de afuera. Hemos ido un domingo muy temprano en la mañana. Con razón. O sea, son cosas que la gente no conoce, pero bueno, filmar en Lima no es tan fácil, ¿no? Porque además se ha filmado mucho en exteriores. Sí. Y eso es lo más complicado. Parece en Parece. realidad. Parece. Lo que sí filmamos fue en Washington, que fue Claro. importante, la conexión que tiene Montesinos con la Sí. CIA, en ese raconto Sí. que tenemos de Sí, ver sí, la sí, carrera sí, sí, sí. delictiva de él, ¿no? No, están en el mall en Washington, ahí se ve clarísimo, ¿no? Dice, Así es. caramba, esta película tenía su billete. Después nos va a contar cómo se hace para financiar una película y después tenemos que pedirles a ustedes que vayan porque si no la sacan, pues, las películas peruanas, si no se quedan, porque el público las pide, las sacan. Entonces hay que... Dicen que Laura Bozzo y Vladimiro Montesinos sigan haciéndole publicidad a la película. Ay, qué bueno. No, acá la clave es, ¿tú conoces una chica que se llama Karina Calmet? Yo te voy a contar la pausa, ¿eh? Vamos a la pausa y y venimos. después Rosa María va a contestar. Dice, te preguntan, Rosa María, a ti, has dicho que así cualquiera sale en una película, ¿qué actriz te gustaría que te personifique? Después de la pausa nos cuentas. Ajá. Pucha, difícil, ¿eh? Pregunta. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Evaluaciones de cortesía para descartar glaucoma y catarata hasta el 31 de agosto. Oculáser, líderes en láser para la visión. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Puede un país afrontar por sí solo las dificultades que produce la emigración forzada? Debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro. Porque ese otro podría ser tú o yo. Súmate conmigo en esta petición. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei Omnipotentis,
Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 41 minutos, continuamos a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, transmitiendo A Pensar Más. Rosa María, la gente espera tu respuesta. ¿Qué artista te gustaría? He dicho, ya hemos pensado que Karina Calmet. ¿No es cierto? Porque así irían a verla, pues. No la vean. Entonces, ¿no? Sería estupendo. Bueno, pero yendo ya a nuestro tema, nos decía en la pausa Eduardo Guillot que la película se estrena en más de 100 salas, que es una en todo el Perú. En todo el Perú. En todo el Perú. Eso nos ha dado, la verdad, mucha alegría y bueno, hoy día es el estreno, como te dije, claro. Y esperemos pues que los jóvenes vayan a verla, ¿no? Hay que tener, digamos, yo lo que les recomiendo es, yo cuando veo una película histórica, siempre, no de Perú, de cualquier parte del mundo, la termino de ver y después me voy al Google, antes cuando era chica la enciclopedia británica, pues abrías la enciclopedia británica, para ver qué cosa era exacto y qué cosa no era exacto. Porque hay cosas que no son exactas, hay un orden. ¿Qué? Es ficción. Es ficción. Los elementos centrales de la historia sí están todos, ¿ya? Pero, digamos, hay muchas, como yo les dije al principio, no es un documental. Hay elementos de ficción que ayudan a que el relato funcione dramáticamente, por un lado. Exactamente. Y bueno, los órdenes a veces se cambian, pero en realidad hemos condensado la historia de tal manera que queremos contarlo como realmente fue, ¿no? Claro. O sea, te da la sensación de que todo está pasando en una semana. Exacto. ¿Ya? Y no está pasando en una semana, pues pasó en 3-4 meses. Así es. O sea, hay una sensación de Pero tiempo. Fue rápido, fue muy rápido. Fue muy rápido. Fue muy rápido para lo que son los procesos en el Perú, fue rapidísimo. Entonces, la película te da la sensación de tiempo muy acelerada, pero lo que nosotros queremos, yo por lo menos quiero que mis hijos la vean, quiero que todos los jóvenes la vean. Y acá Naila, esta chiquita pues tiene 20 años, pues, esta es mi base, ¿ya? Mi base feminista de poder, ya. Tú la ves y lo que no entiende me preguntas. Ahí está, no mentira. Vas al Google, revisas, hay videos de época, hay un montón de información. Luis Johamovich ha sido el asesor histórico de la película. Tiene Ciudadano Fujimori, que es un libro central. Y Vladimiro, ¿no? Y otro sobre Vladimiro, central. Hay bibliografía, miren, a pasto sobre el tema, pero ya les abre el apetito. O sea, una película debe abrir el apetito y la curiosidad en la gente, ¿no? Además de pasarla que sea bien. Interesante, ¿no? Yo creo que tiene elementos, como te decía, dramáticos que te ayudan. O sea, tienes que olvidar, no tienes que pensar en que es histórica, ni... Yo creo que tu análisis final ya es una lectura que tú tienes a nivel de persona, ¿no? Claro. Y eso, para gente que no vivió esa época o era muy niña, yo creo que va a ser muy, muy impactante. Porque efectivamente lo que ustedes van a ver como tema central es un tema de poder. Es el poder y cómo se pierde el poder. ¿Y por qué se pierde el poder? O sea, y la lucha entre el bien y el mal, los elementos clásicos del drama, están todos presentes. ¿Ya? Tal vez ustedes dirán, pero eso es muy acartonado. No, porque los malos tienen razones y las van exponiendo. Se justifican. Todo el tiempo los malos están dando razones. Que son razones tentadoras, ¿ah? O sea, es como el demonio. Son razones que te tientan, ¿ah? No vayas a pensar que son cualquier... El que ha escrito el guión sabe que hay un discurso que puede ser tentador. El mal, digamos, también tiene su lado atractivo. Si no funcionaría, ¿no? Y eso se hace muy evidente a lo largo de los discursos de Montesinos, ¿no? A sus subordinados o a otros. Y de las salidas que él trata de buscar cuando se siente acorralado. Que esas sí son reales, ¿ah? Parecen de ficción, pero esas salidas que ustedes van a ver, esas son absolutamente reales. O sea, quería dar un golpe de Estado. O sea, eso está documentado. Y personajes que ustedes recordarán, ¿no? Mucho más importante, obviamente, que Laura Bozzo es Pinchi Pinchi en la película, ¿no? Así es. O Jackie Beltrán. Ahora, los personajes femeninos, mira, viene la crítica, ¿no? Bien secundarios, ¿no? O sea... Bueno, es que acuérdate, tú tienes 1 hora y 40 para contar una historia, por un lado, ¿no? Claro. Tratamos de que los personajes
femeninos tengan la relevancia o los momentos claves, ¿no? En el caso de Pinchi Jackie. Pinchi, es un elemento que hace que se caiga el personaje. Y ya más que nada una vuelta... Tú en una escena puedes verla a ella cómo se maneja, cómo se maneja con el poder, cómo ha aprendido, lo inteligente que es, ¿no? Claro. Ella es el eje en que le das la vuelta a la trama. Así es. ¿No? Pero, digamos, son personajes un poquito secundarios. Bueno, son personajes secundarios, pero yo creo que Yo no siempre es una es película como, con... yo no le diría secundarios, yo le diría que son soportes. Son soportes dramáticos que son importantes. Secundarios sería ponerlos en otro nivel. Claro, en inglés se dice support actor. Así es. O sea, el que te dan, es exactamente eso. Exacto. O sea, no se lucen bien los otros si es que no tienen al lado estos, ¿no? O sea, como dice, para lucimiento del protagónico. Claro. Pero de verdad que les dan mucho lucimiento, ¿eh? ¿Trabajar con niños te fue complicado? Bueno, mira, yo he trabajado mucho publicidad con niños. En este caso tenía 2 chicos fantásticos. Uno de ellos es actor y la otra chica, Mia Chadwick, que es una chica que tiene una capacidad de sensibilidad y lo hizo muy bien, muy natural, ¿no? Muy natural, sale muy bien. Porque es complicado trabajar con los... No son los niños de Fujimori, perdón, ni de Montesinos, ni tampoco son los hijos del personaje que hace de José Ugaz, ¿no? Que no necesariamente corresponden a sus verdaderos hijos, ojo. Así es. ¿Ya? Eso está ficcionado también. Todo está ficcionado. Pero claro, había que darle también a él, al personaje, digamos, antagónico a Montesinos, una historia de vida. Porque la historia de vida de Montesinos es muy conocida, pero la historia del antagónico también tenía que tener una historia, ¿no? Un papá que estaba ahí, ¿no? Un divorcio, una situación complicada. Claro, ¿no? Cómo se le van complicando las cosas y cómo tiene que ver con su lado emocional, ¿no? Porque ahí es cuando llega un momento de quiebre, ¿no? Exacto. Eso también funciona muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo te has demorado haciendo esta película? La gente Desde que empezamos el proyecto, 4 años y medio, ¿no? Desde que tuvimos luz verde para el proyecto, fue el año pasado, en febrero empezamos, y hace 1 año y medio, hasta terminar la película. Claro, ¿no? ¿Y tiempo de grabación? Casi 6 semanas. 6 semanas más o menos. Quizás hasta 7 semanas, porque filmamos entre Washington, Miami, fueron algunos días en Washington y un par de días en Miami, ¿no? Ahora, ¿lo has filmado en verano? Porque se ve la luz es muy bonita. ¿O has hecho algo con los filtros? No, filmamos en noviembre, sí, había buena luz, es verdad. Sí, la luz es muy buena. La luz funciona bien, tenemos un director de fotografía, César Fe, con el que filmé hace poco también de Heró. Lo que pasa es que mucha gente te dice, las películas peruanas son muy oscuras. Y esta podría ser efectivamente muy oscura, porque el tema es muy oscuro. Tiene momentos oscuros, ¿no? Pero pocos. En general es una película con mucha luz. Así es. Entonces, que te llama la atención. ¿Esto lo han filmado en verano? No. Pues esas son las cosas que nosotros no piensa el público en general, pero yo sí pensaba mientras veía la película. Y como tiene luz y como tiene ritmo, hay gente que dice no parece película peruana, porque no es lenta en absoluto, como se ríe acá. No, pero las películas peruanas suelen ser un poco más lentas, ¿no es cierto? Y ser un poco más oscuras, y ser un poco más tristes. No, esto tiene un ritmo enorme. O sea, todo el tiempo, pónganse a pensar, es una persona que está enfrentando y huyendo todo el tiempo. Está perseguido, y hay un perseguidor que a su vez también tiene que enfrentar a otro que también sufre los ataques del otro todo el tiempo. Y ese hilo conductor los lleva hasta el encuentro final, ¿no? Pero es raro para película peruana, diré. Ahora, están fastidiándote con el tema de que te ha financiado Soros, no sé qué tontería, los caviares, la conspiración caviar. Pasa es que eso puede ser, ideas de gente que no tiene idea de lo que es hacer cine. Yo creo que, en este caso es muy simple. Es una película, ha sido uno de mis productores, es Amán Kumar, con el que es socio mío en Amaranta, y después está Carlos Cárdenas Baldwin, que es un productor ejecutivo. Está también Jeffrey Rosen, que es un americano. Y hemos juntado. El cine en realidad son coproducciones. Claro. Si tú no haces eso,
no puedes hacer una película. Claro. Ahora, hacer cine en el Perú pues es mucho más barato que hacerlo pues en Estados Unidos, ¿no? Claro. Evidentemente. Pero si quieres tener un nivel también cuesta dinero, ¿no? Hacer una película necesitas de una serie de cosas, una serie de elementos para poder hacer un cierto nivel, ¿no? ¿Y la edición se ha hecho en el Perú o la has hecho afuera? No, lo hemos hecho en Perú, sí. O sea, todo el proceso se ha hecho en el Perú. No todo el proceso, mira, el proceso de postproducción en realidad involucra, bueno, la edición, se hizo la edición en Perú, Roberto Benavides hizo la edición conmigo, y de ahí viene el proceso de la música, de todo el proceso musical, que fue Pablo Borgi, un argentino, muy bueno, muy talentoso, que justamente ahora ha venido al Perú, está en Cusco, está pasando Por eso tiene mucho ritmo la película, también, porque la música ayuda un montón. Pero en realidad el ritmo lo das en edición. Sí. La música debe acompañar, la estructura debe ser un acompañamiento y tiene que fusionarse con las escenas, ¿no? Claro. En el caso de todo el color también se procesó en Argentina, ¿no? Ah, ya. Sí, porque les digo, el color es como que funciona muy bien. Hay una unidad, tratamos de mantener una unidad, ¿no? Claro, una especie de homogeneidad todo el tiempo, porque no hayan estos saltos de... Y que a veces pasa cuando estás grabando y ves el material al final no te casa una cosa con la otra. Así es. Ahora, una vez que esto termine en el cine, su ciclo, veo que no la ha sacado todavía fuera a premios, sino que han preferido estrenarla acá. Mira, todo ha sido muy rápido, Rosa María. La verdad que teníamos la urgencia del estreno, en el sentido, ya teníamos fecha de estreno. La fecha de estreno no se hace de un día para otro. La gente dice, bueno, este es el momento. Sí, ha sido un buen momento por un tema de coyuntura, pero también hemos tenido otros momentos. Se fue un presidente de la República. Era buenísimo el momento. Que me decían, oye, este es el momento. O metieron preso a Humala. O vino Lavajato. O sea, tenemos pues un... Bueno, pero este país siempre te da momentos. Tiene momentos. Tranquilo. Pues, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, esto está fichado, esta fecha, hace bastante tiempo. Y teníamos que cumplir. Y bueno, nuestro distribuidor, que es New Century, también ha hecho un gran trabajo, ¿no? ¿Y la quieren sacar afuera después? La vamos a sacar, mira, hemos salido ahora en el Mercurio en Chile. Claro. Nos hicieron una entrevista el otro día en La Tercera. Hay un interés, me escribieron el otro día de México también, en España ha salido. Bueno, hay un momento en general. Dictadores hay en toda América Latina. Y corrupción. Y corrupción. Entonces, como que dice, a ver qué tratamiento le dan. Así es. No era curiosidad saber qué tratamiento le das a este tema. Ahora, esta es una película muy peruana también, ¿no? En el sentido. Lo que pasa es que, claro, Montesinos es un personaje que tiene ramificaciones universales con Argentina, con Washington. Pero digamos, en la literatura es un personaje universal. Así es. O sea, literariamente es un personaje universal. O sea, ¿cuánta gente, novelistas que escriben sobre el poder? Es un Ricardo III. Exactamente. Hay ahí. Eso es. ¿No es cierto? Es nuestro malo, ¿no? Exactamente. El malo. Es nuestro malo, pero que tiene su lado, en el cual evidentemente envuelve al público y justifica. O sea, no sedujo a Fujimori de la nada. Tenía capacidades, ¿no es cierto?, para generar en él miedo, ¿no es cierto?, soberbia, angustia, y de esa manera irlo envolviendo y hacerlo suyo. Se rodeaba de gente, tenía esa capacidad, ¿no?, de seducir y de captar gente que hacía lo que él quería hacer. O sea, el mal es ¿no? seductor siempre. Y claro, si tú sacas a un personaje acartonado que es malo, pues, claro no funciona. No. Porque así no es. Es muy interesante. Él se justifica, ¿no? En muchos casos. Claro, no, y en el guión también. Pero vamos a la pausa y regresamos con los minutos finales de esta entrevista. Hay muchas preguntas. Sí, yo sé. Y hay unas par más. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros.
Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Y este sábado 8 de septiembre nos vamos de paseo a Quilmaná. Visitaremos el Parque de las 7 Maravillas del Mundo, degustaremos su deliciosa gastronomía, réplicas de la imponente muralla china, Machu Picchu, las pirámides de Egipto y mucho más. Realizaremos la misa en la parroquia San Luis de Cerro Azul, buses cómodos, confortables, buena comida, degustación, aventura y recreación. Apoyemos a la primera emisora católica del Perú. Informes e inscripciones a Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancas, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, acá estamos hablando en la pausa de algunos personajes, pero cuéntame algunas preguntas que tienes ahí. Bueno, preguntan si lo que está pasando en este momento en el Poder Judicial le inspira a hacer una película. Toda esta corrupción de Walter Ríos y Nostroza. La verdad que no. Los hermanitos. Que no, muy bajo por el nivel que tienes, no hay una buena historia, en realidad es lamentable, ¿no? Pero no creo que se compara a lo que hemos vivido esos 10 años de dictadura de Fujimori y Montesinos, no tiene nada que ver, ¿no? Claro, no, es otra historia, ¿no? Esto se pesetean pues un celular, pues las entraditas para el partido de fútbol, un almuerzo que te dan descuento, ¿no? Montesinos tenía plata en Suiza, o sea, estábamos hablando de otro nivel de discusión. Lo que yo te decía que es interesante es que el guionista es argentino y lo escogiste a propósito que no sea peruano para que tuviera distancia. Yo creo que ese fue uno de los motivos, bueno, aparte del talento que tiene Alejandro Massi, yo creo que ser desapasionado con esta historia era importante, ¿no? Tener una distancia, pero también tener, por otro lado, saber cómo funciona la corrupción. Yo creo que Argentina nos gana por mucho. Somos nada, ¿no? somos nada de la corrupción, pero estaba muy comprometido, le interesaba mucho que esta historia se cuente y se involucró y trabajó mucho en el proyecto. Hemos trabajado un año entero prácticamente, hemos corregido hasta el final. Claro. En eso quiero agradecer también a Lucho Johamovich que se ha comprometido de una manera, hemos peruanizado muchas cosas, llevándolo y me ayudó mucho, ¿no? Lucho ha sido... Sí, porque me imagino que cuando recién lo escribes, ¿no? Te sale un guión para una película de 3 horas, pues, ¿no? Como si hicieran los 10 mandamientos, porque ahí para contar muchísimo y después tienes que comenzar a priorizar qué es lo que tienes que contar. Exactamente, qué es lo que le da vida a la historia y qué detalles tienes que omitir porque no te van a entrar, o sea, si no es demasiada información. Hay otra pregunta que dice si no se anima a hacer una película con personajes políticos, entre ellos Alan García. Esa es una buena película. Es una buena pregunta, podría ser una buena película. Pero es que esa película no ha terminado todavía. ¿Ah, no? No, está en curso, pues. Mira cómo se riendo. Claro, no, pues. Dicen que hay una investigación, una nueva, ¿no? Porque tiene cada rato varias, ¿no? Eso. Ya, pero, o sea, esa es una película que no ha terminado. Cuando termine la película hay que hacer una. Alguien va a hacer una, ¿no? ¿La película se estrena hoy día a nivel nacional? Hoy día se estrena a nivel nacional en más de 100 salas en todo el Perú y nosotros vamos a ir a provincias
llevando actores, tratando de que la película se vea, Ahora, va a promocionarla, estar ¿no? ¿En qué ciudad va a estar? En Arequipa, de todas maneras. Arequipa, Cusco, está en Huancayo, está en la selva también, en Moyobamba, he visto en el norte del Perú, en el sur, está en todo el Perú, ¿no? Nosotros estamos en todas partes, ¿eh? O sea que, de verdad, somos como Dios, nadie nos puede ver, pero estamos ahí. Entonces, efectivamente, nos escuchan en Arequipa, nos escuchan en Cusco, nos escuchan en Chimbote ahorita, en este momento. Ucayali, La Convención, Madre de Dios, Puerto Maldonado. Estamos en Huancayo también. Sí. Yo estoy en la mañana revisando y viendo todos los puntos más alejados y hoy día hay cines en todas partes, ¿no? Para los extranjeros están pidiendo. ¿Ha pensado ponerla en Netflix? Sí, hay una conversación previa, antes de que, cuando ya vieron algo del material, vamos a ver, porque también tenemos un interés en una distribuidora que quiere distribuirla también. Eso es un tema que viene en la siguiente etapa, ¿no? Claro. En la siguiente etapa que tú dices, bueno, ok, ¿cómo funcionó la película? Vamos a ver y ya. ¿Es un producto para Netflix? Sí, yo soy muy consumidora de Netflix. No sé si este año, pero el próximo año, a fines del próximo año sí. Porque está en la categoría de las películas latinoamericanas que se ponen en Netflix sin ninguna duda, ¿eh? O sea, compite perfectamente. Ahora, competencias internacionales todavía no las sacado. Bueno, nos han invitado a un festival en Dinamarca, vamos a ver eso próximamente. Y también una cosa importante, que hemos ganado el premio del Ministerio de Cultura para la distribución. Exactamente, que eso realmente es un honor, porque es una película peruana que la han visto, que han hecho un fallo, claro. Y eso ayuda mucho para la distribución en el mundo, ¿no? Claro. Y eso te da un premio, es un premio en efectivo para poder distribuir la película, claro, para llevarla a más lugares. Justamente esto nos ayuda a difundir la película en el Perú, ¿no? Hay gente que no va a estar muy contenta. Bueno, hay una señora de una fuerza que creo que no va a estar contenta que esto se distribuya tanto. Bueno, de repente hoy día por eso mandado el mensaje en la mañana: ¿qué? ¿Qué hacemos? Estrenan Caiga quien caiga. Puede ser, ¿eh? Sí. Uno nunca sabe. No, la gente, otra de las preguntas es si ha pensado en hacer también una película sobre Keiko. Yo diría que el personaje más interesante sería Fujimori, ¿no? Claro. Yo creo que Fujimori es personaje histórico que tiene otras aristas. Ahora, se exploran algunas en esta película, pero ya no les cuento más, porque si no va a ser alerta spoiler, como dicen. Así es. Ahora, evidentemente, esta es una película porque todo el mundo sabe cómo termina, o cree saber cómo termina. Yo creo que quiere saber, hay cosas que no se imaginan no se imaginan que pasan, de verdad, y esas no se las voy a contar. En España, están escribiendo de España. Pero sí, ¿va a España? Bueno, sí, claro que sí. O sea, como te decía, la distribución, si va a Netflix, es mundial. Es un estreno mundial. Y si va a una distribución normal en salas, en theatrical, como se dice, va a estar en España de todas maneras, ¿no? Así es. Nos interesa mover la película lo más que se pueda, que se difunda. Una película peruana, sobre todo, ¿no? Así es. Bueno, nos tenemos que despedir. Así es. ¿Ya? Esta película es la primera que haces después de 10 años de no hacer porque obviamente todo lo has hecho afuera, ¿no? En Estados Unidos. Sí, bueno, trabajado el anteaño pasado, bueno, es la segunda película y la primera estrenada, porque yo he hecho En Busca de Javier, que es la película basada en los últimos años de Javier Heró, que gané un premio en Ibermedia en España, en el guión, y ganamos también el Ministerio de Cultura para la producción de la película. Y eso esa película me falta un trecho que es toda la parte de la selva, ¿no? Filmamos en París el año pasado, que fue importante, ¿no? Pero tú sabes, hacer una película no es tan fácil y queremos terminarla bien, y estoy seguro que el próximo año la estrenamos. Perfecto. Eso sí. O sea que ya estás en el Perú de regreso de todas maneras. De todas maneras, yo creo que. Ahora sí. Yo creo que sí, sí. Bueno, muy bien. Nos tenemos que pedir. Rosa María, nos vamos hasta mañana. Hasta mañana, ¿bien? De todas maneras. Y ustedes, por favor, no se pierdan ese videíto que hay con Fujimori, que es una delicia. Mañana seguiremos comentando y analizando el video. Muy bien. Listo. Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Rosa. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
Radio Santa Rosa, llevándote buenas